Tengo muchas ganas de hablar y de explicar todo lo que ha pasado durante ese tiempo y tengo ganas de cerrar este capítulo. El reencuentro de la Isla de las Tentaciones 9 empezó anoche y arrancaron directamente por la pareja de Juanpi y Sandra. 4 meses después, Sandra Barneda recibe primero a Sandra. Bienvenida a la Isla de las Tentaciones 4 meses después. Gracias. Y lo primero que le pregunta no es si está bien, sino qué fue lo más duro para ella. ¿Qué es lo que más te dolió? Sandra no se anda con rodeos. Las infidelidades, las mentiras y la humillación pública. No me cuenta lo de los cuernos, no me cuenta lo de tu lista de desafortunadas, lo de mi madre. Dice que lo peor fue ver hasta dónde llegó Juanpi. Y suelta una frase que deja el plató helado. Me dio pena ver que tuvo que pedirle a Mara que lo tentara. Suplicar a Mara que lo tentara, me parece tan patético el pobre mío. Sandra empieza a contar sobre Andrea lo que pasó Y fui a Italia. O sea que ya prácticamente la cosa cuando te presentan a la familia, ¿no? y Juanpi, desde el otro lado, escuchaba y hablaba. ¿Qué pasaba en FM? Palos. Y Sandra, al escuchar a Juanpi y sus comentarios, ¿Te vi en la cara? aquí es cuando todo empieza a torcerse. Sandra se levanta del sofá y le lía un pollo monumental a Juanpi. ¡Te callas la puta boca que es mi momento! Le reprocha todo. El tono sube, el respeto baja. ¡Medio metro! ¡Parece el muñeco de la tarta! ¿Tú crees que es normal? La situación se pone tan tensa que Sandra Barneda tiene que intervenir para cortar la discusión. Pero basta ya. Sandra, por favor. Yo estoy viendo la isla. Pero esto solo era el calentamiento. Cuenta que al principio todo fue bien. Viaje a Italia, conoció a su familia, todo parecía perfecto, Fui a Italia. En Italia súper bien. Conocí a su madre, conocí a su padre. hasta que vuelve a España. Y entonces todo explota por una taza. Digo, mi taza para tomarme mi colacao aquí. Y me hace, pues tu taza, ¿cómo que tu taza para aquí? No sé qué, ya te... Sí, una taza. Andrea se enfada porque Sandra compra una taza y la deja en su casa. Y yo quiero dejar una taza de 2 euros de mierda, te asusta. Pues nada, cogí la taza, me la metí en la maleta y para mi casa. A Sandra no le gusta su reacción y se va. Después vuelven a hablar, pero él dice que está agobiado. ¿Qué te dijo? Y que estaba muy agobiado por la situación. Uy, ya te vendí la moto, ya te la he vendido. Es que no te la he vendido, es que era de alquiler. Y aquí muchos ya lo vimos claro. Andrea estaba más interesado en la fama que en Sandra. Que él estaba superando, que era muy difícil porque no podíamos hacer vida de pareja. Mientras Sandra cuenta esto, Juanpi se ríe otra vez. Y eso a Sandra la saca completamente de quicio. ¿Cómo te va a creer este tío, Guillo? ¿Cómo te va a creer este? No quiero a Juan Pablo, no quiero a Andrea, no quiero a nadie. Deja claro que no soporta más a Juanpi, que no quiere verlo, que no quiere estar con él y que tampoco quiere nada con Andrea después de todo. Porque no lo puedo ver. Dios, Sandra, es que lo odio, es que es mala persona. Sandra, Cuando Juanpi entra al plató, los insultos continúan. ¿Me presumidez? Vete a la mierda, y es que miente más que habla. Sandra Barneda se ve obligada a lanzar un ultimátum. ¿Qué hecho mierda? ¿Qué hace? De la misma altura, sentado y levantado así. Sandra, un insulto más. O bajan el tono o el reencuentro no sigue. Y entonces entra Mara. Saluda a Juanpi y le da un beso en la boca. Tenía ganas de verle, tío. Sandra Barneda pregunta directamente si están juntos. Esta noche estáis juntos. O sea, ¿podemos decir que sois pareja? Y los dos confirman que sí. De ahí no nos hemos vuelto a separar. Como pareja. Son los novios de la tarta, ¿no lo ves? ¿Te duele, Sandra, que Mara y Juanpi estén juntos? Sandra dice que no está celosa, pero que le da pena a Mara, Me da pena, Mara, yo se lo dije en la ola. Pues llora, hija. porque sabe perfectamente lo que le espera con Juanpi. Y cuando parecía que ya lo habíamos visto todo, Sandra Barneda anuncia que falta Andrea. Creo que falta alguien. Andrea. Pero esa parte no se vio anoche. Quedó para el próximo programa. Y viendo cómo ha ido todo hasta ahora, la llegada de Andrea puede ser la bomba definitiva. En resumen, Juanpi y Mara sí están juntos, pero Sandra y Andrea, el italiano, no lo están. Al menos que en el próximo capítulo, todo cambia y saldrán juntos. Lo veremos en el siguiente video. Pasamos con la siguiente pareja, Mayeli y Álvaro. Sandra le da la bienvenida a Álvaro Bienvenido a la Isla de las Tentaciones 4 meses después. y le pregunta qué fue Erika para él. ¿Qué ha significado Erika para ti? Álvaro responde que nunca sintió sentimientos por Erika, Yo nunca he tenido ningún tipo de sentimiento hacia ella. que solo fue atracción sexual.
Sexualmente siempre me ha atraído, por así decirlo, pero nunca me ha gustado como para conocer algo más de ella. Entonces Sandra invita a Erika al plató. Recuerda que si te unes a mi canal tendrás videos antes que nadie, contenido exclusivo, emojis personalizados y menciones especiales. Únete ahora y no te lo pierdas. Que entre Erika. Anda, mi amiga. Pero Álvaro no saluda a Erika, porque lo tiene prohibido por Mayeli. No te voy a saludar. Porque te da miedo tu novia, ¿no? Porque eres un bicho. Erika dice todo lo contrario, que sí le gustó a Álvaro y que está traumatizado por la Mayeli. Pues Yo no preocupado pienso- si tú me gustabas a mí o no me gustabas a mí. yo- Yo sinceramente pienso que está manipulado por la otra. Sandra decide invitar también a Mayeli al plató. O de Mayeli, yo creo que lo mejor es que la escuchemos. Mayeli entra, saluda a Sandra y le da un beso a Álvaro, dejando claro que están juntos otra vez. Dicho eso, Estamos dando por sentado que están Qué juntos, yo pesado. todavía no tengo ni idea. Sandra le pide que se ponga de pie para ver su embarazo y la felicita. Puedo pedir que te pongas de pie porque Sí, como claro. vas de negro, no sé si la gente ha visto. Después les pregunta si hicieron bien en ir a la isla estando embarazados. Es que haber acudido a la isla de las tentaciones de No. No, Mayeli reconoce que no, que fue un error suyo, pero que se enteraron tarde es un error mío. Y digo, ahora cómo me echo para atrás, ahora que digo, digo, mira, y además quería comprobar si Álvaro volvía a hacer algo con Erika. que Erika en su momento era mi amiga, porque tú a mí me has dicho que aquí la beata no es tu tentación. La conversación se pone tensa entre Mayeli y Erika. Beata. Mowgli. Venga, Todas las cosas que has dicho mientras yo estaba en el diccionario, a ver, se levanta. Se echan cosas en cara. Mayeli insinúa que Erika se lió con Álvaro para hacerle daño. Entonces te liaste con mi novio para joderme a mí. Erika responde que Álvaro no le gusta. Tu novio otra vez. Mira, Sí, tu novio claro, a mí ya no te me gustaría. gusta. Álvaro, al escuchar eso, dice lo contrario. los meses pares sí, los meses impares no. Es que hoy es impar. Tras la discusión, Sandra pregunta a Erika si quiere decir algo más. Erika, ¿quieres decirle algo más a Álvaro? Ella responde, Lo que le quiero decir es que ojalá su bebé salga sano y que sean muy felices con él. y Sandra le dice a Erika que puede marcharse. Pues Erika, puedes marcharte. Perfecto, gracias, Sandra. Gracias. Al final, Álvaro confirma que están mejor que nunca. Estamos mejor que nunca, más felices, corazón. Aunque no se note, sí. Aunque Sandra les desea lo mejor, y Álvaro y Mayeli se van juntos, más felices que nunca. Bueno, pues chicos, de verdad deseo que seáis muy felices. Esperemos que su amor dure para siempre, ya que tienen un hijo por delante. la isla de las tentaciones nos juntó y no nos separó. Seguimos con Elena y Rodri. Sandra Barneda le da la bienvenida a Elena. Buenas noches, Hola, Elena. Sandra. O meses después. Gracias, Sandra. Ella dice que si Rodri no hubiera caído con Olatz, nunca habría estado con Barranco. Caes también en la tentación con Barranco. Yo nunca hubiera caído si Rodri nunca hubiera caído. Sandra le pregunta qué pasó después de la hoguera final ¿O se apaga la hoguera? ¿Qué ocurre? Yo salgo de la hoguera con Barranco. Vale. y Helena responde que salió del programa junto a Barranco. Sin embargo, en el avión de vuelta regresó con Rodri y ahí mismo se liaron. Nos queremos mucho, nos acabamos liando. Sí que es verdad. ¿En el avión? En el avión. ¿En el avión? Después, al llegar a Madrid, Barranco fue a buscarla, pero Helena pasó de él y volvió definitivamente con Rodri. Llego a Madrid y Barranco me estaba hablando y yo le ignoraba a Sandra. Al ver que Helena no quería nada con él, Barranco se lió con Olatz, y Helena se enteró más tarde. Mensaje diciéndole que había vuelto con Rodri, que no quería estar con él. También se entera de que Barranco y Olatz se liaron en el avión de vuelta. Entero de que Barranco se había liado con Olatz en el avión también. Sandra se queda en shock al escuchar todo esto. Barranco se había liado con Olatz en el avión, de vuelta. Helena pone verde a Barranco, pero deja claro que ahora mismo ella y Rodri están en su mejor momento. No hay que ser muy tonto, es Barranco, por Dios. Bueno, ahora estamos en nuestro mejor momento, es que... Entra Rodri y confirma lo mismo, que están muy felices juntos, Te tienes hasta la cara más relajada. Y la verdad es que ahora estamos mejor que nunca. O sea, que ambos cometieron errores, pero que se han perdonado. ya cometió fallos, yo cometí fallos y ahora pues todo ha cambiado. Entonces, Sandra invita a Olatz al plató. No, adelante, Olatz. Olatz entra, saluda a Sandra y a Rodri, pero ignora a Helena. Empiezan los reproches entre Olatz y Helena.
Así la educación en persona que se lía con tíos con novia. Es una cornuda, ya lo siento. Sandra le pregunta a Olatz qué pasó después de la hoguera final ¿Qué ocurre después de la hoguera final? O vuelvo en avión con Barranco. y ella confirma que se lió con Barranco en el avión y que actualmente están juntos y felices. Nos liamos en el avión. Ves que es un mentirosa y me cuenta otra cosa. ¿Decir que Barranco y tú estáis juntos? Sí. Elena se ríe y suelta que Barranco, mientras estaba con Olatz, buscó a Nieves, la novia de Lorenzo. Ya sé que te jodes lo que hay. Pero si le decía a Nieves de quedar, que le pagaba un vuelo estando contigo. Ante esto, Sandra invita también a Barranco. Que entre Barranco. Él entra, saluda a Sandra, besa a Olatz y comienza la discusión entre él y Elena. De las motos que las vendes, es así, de verdad. Más tú que me la compras. Pues sí, Elena vuelve a sacar el tema de Nieves estando con ella hablabas a Nieves para decirle de quedar. Es que sabes que tal igual, pero que no llegó a nada. Olatz se enfada y le reprocha a Barranco que le haya mentido. Esa versión el otro día no me la contaste, me estoy enfadando, amor? Ah, Bueno, pues Dicho, amor, tú me dijiste otra versión. Barranco lo niega todo. Viendo el choque, Tonta tampoco porque no la tengo, mi amor. Fueron unos Sí, me lo mensajes estás sin viendo más. y encima Fueron delante de unos todo el mensajes mundo. sin más. Mira, la verdad. Sandra pregunta a Barranco y Olatz cómo están ahora mismo, ¿Cuál es vuestra situación ahora? y ambos aseguran que siguen juntos, aunque por lo visto no parece que vayan a durar mucho. Pues ahora estamos juntos. Aún así, Olatz confirma que están bien. Estoy contenta, la verdad. Sí, estamos juntos. Yo sí me veo con él en un futuro, la verdad. Sandra les desea lo mejor y da por terminada su hoguera. La isla de las tentaciones ha terminado para vosotros. Podéis marcharos. Al irse, Elena le dice a Olatz que le pregunte a Barranco que le explique lo de Nieves, te explique lo de Nieves, anda, porque telita. A ver si lo olvidas ya, guapa. y confiesa que se arrepiente de haber caído con él. Me di pena, yo me arrepiento mucho de haber caído con el vendemotos Sandra. En el pasillo se escucha a Olatz discutiendo con Barranco He llegado bien, ahora he ido tonteo con Nieves. Que lo de Nieves fue un día. Pero ¿cómo puedes decir y amenazando con dejarlo. estando conmigo? Te dejo, lo sabes, ¿no? Venga, Soy ya. Ya está hecho. No pasa nada. No te enteras de nada, tío. Una auténtica telenovela turca barata. En el otro bando, Sandra pregunta a Elena y Rodri cómo están ahora. ¿Cuál es vuestro propósito ahora? Ambos dicen que se aman, que quieren seguir juntos Que es el amor de mi vida, Sandra. La mujer de mi vida. Quiero que sea la madre de mis hijos. y que les da igual lo que piense la gente. Mucha gente no nos entienda, Sandra, porque, Nos da porque igual, de locos entendemos. nos da igual, porque nosotros sabemos lo que nos queremos. Se han perdonado y quieren continuar su relación, a pesar de haberse acostado con sus tentadores. Sandra les desea lo mejor y da por terminada también su reencuentro. Y Elena, la isla de las tentaciones ha terminado para vosotros. Gracias, Podéis Sandra. marchar. Y cerramos con Nieves y Lorenzo, la primera pareja en salir de la isla de las tentaciones. Llegan juntos y Sandra da la bienvenida a ambos. ¿Estáis juntos? ¿Venís juntos? Venimos juntos. Qué bien. Bueno, sentaros, por favor. Sandra le pregunta a Nieves si habló con Barranco después de salir de la isla. Ella confirma que sí, y la cara de Lorenzo lo dice todo. ¿Y no la isla de las tentaciones, Barranco y tú ya habéis hablado? Él me habló. Él le pregunta por qué no se lo contó, y ella responde tranquilamente. ¿Por qué no me lo has dicho? Porque, pues, ¿cómo te voy a contar que habrá con Barranco para que te pongas conmigo como un energúmeno cuando en esa conversación no hubo nada? Sandra quiere saber de qué hablaron, Muchísimo. ¿Y de qué hablasteis? y Nieves explica que Barranco quería tentarse con ella, pero que como ya tenía que salir de la isla, no pasó nada. Y como que él se había fijado en mí, pero como que estaba tentando con él ahí, como que él sabía que yo ya me iba, pues que... Asegura que no quiso nada con él, aunque él la buscaba, y que no hubo ningún tonteo entre ellos. Punto. Y además hace poco dijo que estaba en mi pueblo, me mandó ubicación y ni le contesté. Me dijo, Porque no me has contado nada. por lo de mi pueblo. Sandra le pregunta cuántas veces habló con Barranco, y Nieves responde que 4 veces. ¿Cuántas veces os habéis puesto en contacto? 4 veces, a lo mejor. 4. Sí. Lorenzo se mosquea enseguida. Le sienta fatal y la tensión entre ellos se hace evidente. Me jode, la verdad, que no me lo hubiese contado, porque si de verdad... Tanto es así que Sandra les pregunta cómo están. El silencio lo dice todo. ¿Y ahora en qué punto estáis? Sandra se da cuenta de que Nieves no está bien y vuelve a preguntarle.
punto estás con él? Yo a Lorenzo lo quiero mucho, de verdad, pero es verdad, no estamos bien. Pero estar mal, ¿qué significa? Ella confiesa que está mal y agotada. Nada, es verdad que a mí ya no me quedan fuerzas y él en el fondo lo sabe. Al final, se nota que se quieren, pero también que no están bien como pareja. ¿Quieres marcharte con Lorenzo? Sí. Lorenzo, ¿quieres marcharte con Nieves? Sí, Jackie. Se van juntos, pero no sabemos hasta cuándo esta relación es tóxica. Lo he escuchado por vuestra parte, es que los dos decidís seguir luchando por la relación. Espero que lo consigáis. Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos y llegar hasta el final. Si no quieres perderte el próximo vídeo con el reencuentro, suscríbete al canal, dale like, comparte y activa la campanita. Y ahora cuéntanos, ¿crees que Nieves y Lorenzo tienen futuro juntos o esta historia ya está rota? Te leemos en comentarios.